Hermanos, esta noche vamos a compartir el mensaje del Señor, cuyo título es Despertando a las Misiones. La base bíblica que vamos a tomar para este mensaje está en Mateo 16, versos del 16 al 18, en todo ese contexto anterior y versículos que le siguen. Vamos a orar. Padre bendito, amado Dios, Señor, dueño de tu obra, dueño de la iglesia, el Dios todopoderoso, el Dios que fundó sobre sí mismo la iglesia de Jesucristo, la iglesia de todos los tiempos. A ti, Señor, te rogamos, nos concedas tu Espíritu Santo y hables en este mensaje a tu pueblo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos, para gloria y honra de tu nombre. Vamos a dar lectura entonces a Mateo 16, del 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La situación actual de las iglesias nos hace ver este panorama que, sobre todo en Latinoamérica y en el Perú, las iglesias han vivido décadas olvidadas de esto que es base, esto que es imprescindible para la vida de la iglesia y que son las misiones. Si no, veamos nuestra realidad. Son muy pocas las iglesias que en este tiempo, las iglesias latinoamericanas, están volviendo a tomar esta tarea misionera, este mandato del Señor Jesús. Y eso está ocurriendo felizmente en nuestra iglesia, pero no es suficiente. Todavía es necesario que profundicemos más y que ampliemos más la visión acerca de lo que son las misiones, lo que significó, lo que significa y significará para Dios las misiones, sus misiones. Entonces, en este versículo 18, Dios le dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y que la iglesia iba a estar fundada en la roca. ¿Y la roca cuál es? La roca es esta verdad que Pedro declara, pero no por cuenta suya, sino porque el Padre, porque Dios se lo había revelado. Veamos en Deuteronomio 32:4 para ver quién es la roca, para ver si la roca es Pedro, porque en la religión tradicional se toma que Pedro es la base de la iglesia, es el hombre sobre quien fundó la iglesia, el Señor Jesús, pero no es así. Deuteronomio 32:4 dice: Dios es la roca cuyas obras son perfectas. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4 dice: Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Un hombre no puede ser la roca es el mismo Dios, es Jesucristo. Este versículo que hemos tomado para este mensaje que se llama Despertando a las Misiones,
Dice así: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a desarrollar en 3 puntos este mensaje. El primer punto se llama así: la pandemia. Esta pandemia que vivimos. Veamos nuestra situación actual. ¿Quién originó esta pandemia? ¿De dónde ha venido? Sabemos que salió de la China. ¿Qué debió haber hecho China cuando empezó esto? Debió haber cerrado sus aeropuertos, no permitir que ningún avión salga de su territorio y que ningún avión tampoco penetre en su territorio, pero no fue así. Y por eso salían cientos de vuelos diarios, cientos de vuelos de toda China para todos los lugares del mundo y que estaban llevando el virus. ¿Y qué importancia tiene este virus? Claro que tiene importancia. ¿Por qué? Porque da la apariencia de que las puertas del Hades han prevalecido sobre la iglesia, estuvieran prevaleciendo sobre la iglesia. Pero vamos a ver qué hay detrás de esto. Las iglesias están cerradas. No hay campañas evangelísticas, no hay congresos, no hay eventos de difusión, ni del evangelio, ni de las misiones, es decir, públicamente como se hacía un año atrás. Sin embargo, vemos que las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, porque la iglesia ha aprovechado estos medios electrónicos del que usamos en este momento para extender su obra, para predicar a más personas. Y es cierto, es una realidad ya admitida en todo el mundo de que la gente está volviendo su mirada al Dios verdadero, a Jesucristo, que es la roca sobre la cual está fundada, está cimentada la iglesia. Y también otra noticia, que en los tiempos que han empezado a abrir las librerías, se han comprado más Biblias que antes, se venden más libros acerca de la obra del Señor en todo el mundo, acerca de capacitaciones necesarias para este pueblo. También veamos qué pasó en la China de Mao. Cuando Mao Zedong capturó el poder en la China, dinamitaron iglesias, asesinaron a pastores, misioneros y finalmente a los que quedaron los expulsaron de la China. Sin embargo, en ese tiempo, hasta entonces, habían 5 millones de creyentes en la China, creyentes en Jesucristo. Pero una vez que los expulsaron a los misioneros y mataron y dinamitaron las iglesias, el día de hoy, desde la Revolución Cultural de Mao hasta hoy, se ha elevado el número de creyentes a cerca de 100 millones, utilizando medios secretos, medios clandestinos para que la iglesia del Señor siga funcionando. Y en Rusia el comunismo estuvo 70 años. A los niños, a los jóvenes se les decía: no hay Dios, no existe Dios. Sin embargo, cayó el muro de Berlín, cayó por la perestroika, se fue al tacho el comunismo y ahora Rusia está efervescente en el evangelio, con necesidad del evangelio. Y los misioneros de todo el mundo están yendo a Rusia a predicar el evangelio, a formar, fundar, establecer iglesias del Señor Jesucristo. El punto 2 se llama así: la iglesia templo. La iglesia templo. La iglesia está compuesta de elementos vivos, elementos que no son inertes. Las personas son, los creyentes son el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el templo, no es un edificio. Sin embargo, vamos a ver que hay todavía muchos
muchos creyentes, muchos hermanos que confunden iglesia con templo, y esto debemos sacarnos de nuestra mente, de nuestro corazón. El templo no es la iglesia son elementos vivos, son creyentes funcionantes, trabajando para el Señor. Un día que Jesús salía del templo en las últimas semanas que estuvo antes de ir a la cruz, le dijeron, al salir del templo, le dijeron sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué hermosas piedras talladas, qué edificios majestuosos, porque así era el templo que construyó Herodes y que estuvo en pie hasta el año 70. Y Jesús, refiriéndose a eso, profetizando ya, les dijo: os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Mirando esto, se observan dos cosas que no están marchando bien en las iglesias. Y es esto: la iglesia que funciona como un acuario. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia está encerrada en sus cuatro paredes. Está como en cautiverio. El evangelio como si estuviera enclaustrado, como si estuviera cautivo. ¿Y por qué? Porque no se atreve a salir, porque la iglesia solamente se dedica a sí misma y no mira más allá. Sin embargo, veamos este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 20 y 23. La mujer samaritana le dice: Maestro, yo creo que tú eres profeta. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Pero el Señor le responde a ella, le dice que el Padre Celestial está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Textualmente le dice así: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús le estaba diciendo que no en el monte que adoraron Abraham, que adoraron Jacob, y por eso se jactaban los samaritanos, porque estos patriarcas habían hecho altares al Señor, a Jehová, en el monte Gerizim, en lo que es ahora el monte que está en Samaria. Sin embargo, Jesús le responde, que no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén donde se va a adorar a Dios, sino en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir en cualquier lugar, en todo lugar del mundo. Sin embargo, esta iglesia, que tiene las características de un acuario encerrado en sus cuatro vidrios, toma así la iglesia, se ha dedicado a sí misma y no recuerda que a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad en cualquier lugar del mundo, en todo lugar del mundo. Entonces, una iglesia tipo acuario, ¿no?, se dedica solamente a sí misma y se olvidó de las misiones, así como ha sucedido en las iglesias, sobre todo en las iglesias latinoamericanas. Sin embargo, las iglesias de Asia y de África ya nos llevan mucha ventaja en cuanto a misiones. Pero gracias al Señor, son estas capacitaciones, estos mensajes que el Señor nos está dando para que despertemos a sus misiones, a las misiones. El otro subpunto de lo anunciado en este segundo punto, la iglesia templo, son las actitudes de la iglesia
y actitudes de hermanos o de grupos de hermanos que impiden o frenan la extensión de la iglesia. ¿Y cómo se extiende la iglesia? Por las misiones. No hay otra manera de extender la iglesia. Misiones. Que señalaremos algunas actitudes. Aquel que solo cuida su salvación, es decir, se dedica a sí mismo, se dedica a crecer espiritualmente, eso está muy bien, por supuesto, celebra sus aniversarios de creyente, pero no ve más allá, no siente la necesidad, la pasión que sintió Jesús, el Cristo de Dios, el enviado del Señor para todo el mundo, para toda la humanidad. Otra actitud es el convertido al templo, convertido a su templo. Sin el templo, para él es como si no fuera creyente, como si no tuviera funciones, tareas que hacer, ya que Jesús lo ha llamado. Entonces, todo convertido a Cristo debe contextualizarse a la realidad de la obra misionera mundial, debe interesarse qué está pasando en el resto del mundo con las iglesias, qué están haciendo las iglesias, sobre todo del hemisferio sur, porque el tiempo de las misiones del hemisferio norte ha quedado ahí casi paralizado. Pero gracias a eso es que nosotros conocemos el Evangelio, gracias a esas misiones. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El Evangelio del Señor tiene que ser llevado a través de sus misiones a todo el mundo. Otra actitud es el cristiano de doble vida, que tiene una cara en el templo y fuera del templo es otra persona, vive de otra manera. Eso es un mal testimonio. Eso desalienta a aquellos que quieren seguir al Señor. Otra actitud es la personalidad opositora dentro de la iglesia, que señala a hermanos que están dispuestos a oponerse a salir. No quieren salir de las cuatro paredes porque cree que le van a pedir más, que otras cosas le van a señalar. Recordemos que Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, es un inglés que en el siglo XVIII, en las últimas décadas, él tuvo que luchar mucho dentro de su iglesia. ¿Por qué? Porque la primera opositora para las misiones era la propia iglesia. Hasta que años insistiendo que la apoyaran para ir a evangelizar en la India, se cansó de la oposición y él con unos cuantos forman la sociedad misionera inglesa que va a la India, y por eso es llamado el padre de las misiones modernas. También Hudson Taylor, otro inglés que fue a la China después de Guillermo Carey. Otro es el que no escucha la voz de Dios, así como Samuel, porque su maestro Elí no le instruyó cómo oír la voz de Dios, hasta que finalmente Dios insiste tanto que Elí ya se da cuenta y Samuel escucha la voz de Dios, y Samuel es el padre de los profetas, considerado el padre de los profetas. Veamos qué grandiosidad de lo que Dios hizo, pero que al comienzo estuvo ciego. Sin embargo, cuando escuche la voz de Dios, así como ahora la voz de Dios nos dice: despierten a las misiones, hijos, creyentes míos, despertad a las misiones. Veamos el tercer punto, y se llama así: rompiendo el acuario. En Hechos 1:8, el Señor les dice a los discípulos: recibiréis poder
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Aquí hay un asunto de que por las comas que se usan ya en las ediciones de la Biblia y sin escuchar la voz de Dios, se ha tomado así más o menos como que el Señor Jesús hubiera dicho en esta comisión que da, en la gran comisión: id primero a Jerusalén. Entonces, cuando conquisten todo Jerusalén, recién vayan a Judea. Y cuando conquisten toda Judea, pasen a Samaria. Y de ahí pasen hasta los confines de la tierra. Y no es así. La condición para recibir poder es la condición misionera. Porque el Señor Jesús lo que quería es que se le predique, que se predique su evangelio hasta lo último de la tierra, pero que tenía que ser ordenadamente, que tenía que ser bajo una planificación, y eso lo hacen las sociedades misioneras. Veamos, entonces, que quede claro que es simultáneamente, hay que ir a todo lugar. En Hechos 2 vemos la venida del Espíritu Santo, o sea, el día de Pentecostés. Y de acá la enseñanza que se quiere sacar es que ese día vinieron judíos de todo el mundo de aquel entonces. Y mencionaremos a los partos, medos, capadocios, mesopotamios, egipcios, africanos, cretenses y árabes. Pero ¿qué ocurría? Ellos empezaron a hablar en lenguas, pero no hablaron cualquier cosa, hablaron en lenguas entendibles, es decir, en el idioma de los cretenses, en el idioma de los árabes, en el idioma de los medos, de los capadocios, de los partos. Quiere decir esto que esas misiones están encargadas, o sea, los misioneros están llamados a aprender en el día de hoy otro idioma. Por eso esto sobre todo recae en los jovencitos, en los niños, en la juventud, que tienen más capacidad para poder aprender otro idioma. Sin embargo, nosotros con nuestro propio castellano que tenemos, podemos ir también a evangelizar a pueblos no alcanzados, ya sea de Perú, de Bolivia, de nuestra Latinoamérica, si es que no podemos aprender ya otro idioma. Pero el reto de ahora en adelante para nuestra iglesia y para todas las iglesias que quieran cumplir el mandato misionero de Dios es aprender otro idioma. Esto viene a ser lo que se llama el día de hoy las misiones transculturales. Los misioneros transculturales, es decir, que tengan que aprender la cultura, y básico para eso es el idioma de otro país, de otro lugar. Tenemos también aquí en nuestro Perú, hay el misionero que está en el Braem y que ha aprendido a hablar el Ashéninca. Hay varios misioneros en Iquitos, en el río Itaia y en otro sitio cuyo aprendizaje del idioma les ha costado, y todo en esta vida cuesta, y más aún que el Señor nos advirtió que por su causa vamos a ser discriminados, vamos a ser perseguidos. Veamos otro ejemplo. Los discípulos, cuando en Hechos 1:26 eligen a Matías, bien, estuvo bien, completaron el número de los 12, pero ¿qué pasa? Que Jesús elige ¿a quién? A Pablo, el gran misionero. ¿Y qué enseñanza nos da esto? Las misiones organizadas, las misiones formadas en sociedades misioneras para ir a plantar iglesias a otro lugar. Es lo que hizo Pablo. Fue y plantó, su plan era ese, plantar iglesias, pero en cada iglesia dejaba ya bien organizada. La dejaba bien organizada de manera que cada iglesia podía autosostenerse, podía autocapacitarse y podía tener un autogobierno y conseguir sus propias finanzas. Los discípulos se multiplicaban y se preparaban. Crecía la palabra del Señor. ¿Gracias a qué? A que se extendieron por muchos lugares.
Hechos 8:4, esto es muy ilustrativo, dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos fueron aquellos que escucharon el día de Pentecostés, que escucharon a los apóstoles, pero no se quedaron de brazos cruzados, sino que fueron a todas partes. Terminamos este tercer punto con esta referencia bíblica. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, despierta, despierta, hermano, despierta, creyente, siervo del Señor, cristiano, discípulo, discipulador. Las misiones. Sal de tu corto entendimiento, sal de las tinieblas y aprende, vuelve la mirada al Señor. Como conclusión, dos cosas centrales. Las misiones son la vida de la iglesia. La iglesia existe por causa de la misión y la misión existe por causa de la iglesia. La segunda conclusión dice: volvamos la mirada a las Santas Escrituras. Ahí está el mandato de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de las misiones y cómo desde el Antiguo Testamento el corazón de Dios estuvo centrado en este corazón misionero, es decir, que se lleve el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra y no estemos como esta iglesia Acuario encerrada en sus cuatro paredes, que se dedica solamente a crecer a sí misma, nada más, olvidándose de este grandioso mandato que está en el corazón de Dios. Oh Dios bendito, Padre Celestial, te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que muevas a todas tus iglesias a volver su mirada a ti que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hablas acerca de tus misiones. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.